estaría bueno ya tener la definición de quién lo quiere hacer en forma autónoma, quién se quiere agrupar. Quizás dentro de un mismo tema tenemos dos grupos, o sea, que quieren hacer, no hay problema, pero yo necesitaría ya ir teniendo eso definido, porque el tema es que cuanto más tiempo pase, yo hasta que no esté definido eso no puedo subir el trabajo práctico, para que puedan ver en la plataforma el tema que les tocó y no otro. Entonces, necesitaría que eso se vaya definiendo, porque si llega un momento que todavía no tengo la definición, tendré que agruparlo yo, o sea, digamos, en forma random, qué sé yo, y por ahí no está bueno eso, o sea, que yo, o sea, en definitiva les tenga que decir, bueno, vas a hacer tal tema, o yo les estoy dando la opción de poder elegir. Pero si llega el momento en que si yo no tengo definición y demás, los voy a tener que agrupar yo y nada, y cada una lo tendrá que hacer en forma individual, que es una lástima, porque de repente si alguien lo puede hacer de forma grupal es mucho mejor, no tienen que desarrollar tanta investigación y demás. El que hacerlo en forma individual está bárbaro, no hay ningún problema, pero me gustaría saber el resto. No, yo no tengo ningún problema de hacerlo en forma grupal. ¿De cuánto tendrían que ser los grupos? Acá habla Federico Pelaya. Hola, ¿cómo estás? Roberto, Y mira, ¿todo bien vos? me está pareciendo que esta reunión terminará en 10 minutos. Pero Hola, profe. hola, recién entro yo. Ya nos estamos quedando sin tiempo. Lo que pasa es que algunos entramos y media. Claro, y se comen los 40 minutos. Qué grande, ¿eh? Qué Teníamos grande. ya la sesión abierta desde y media. Ay, bueno, está. Bueno, igual ya saben que si se Se corta, corta. volvemos a entrar, porque seguramente se va a cortar, porque hoy tenemos mucho para ver. Ah, Ok. bueno. Pero bueno, antes de arrancar, me gustaría redondear este tema. En la lista yo tengo 33. Yo tengo 33. O sea que si dividimos, los temas son tres, como habíamos hablado la otra vez. Si dividimos la comisión en tres grupos, me estaría dando 11 por grupo, pero qué sé yo. Puede ser un grupo de 7, de 8, de 9, de 10, más o menos. No tiene por qué ser algo exacto. O incluso si hay dos grupos que quieren al mismo tiempo, al mismo tema, no hay problema. Pero yo ya necesito ver qué tema va a ser cada uno y cómo se van a agrupar. Así de esa forma van a recibir ustedes el trabajo práctico. Mientras yo no tengo eso, yo no lo puedo subir. Y el trabajo práctico está listo para subirlo. Sí, lo que pasa es que de muchos no sé, profe, porque en esta situación es más difícil, hay muchos chicos que trabajan, entonces ponerse de acuerdo va a ser más difícil. Yo sé que se puede hacer reuniones como estas por Zoom y todo, pero al ser cuanto más seamos, cuanto más somos, más difícil va a ser. Así que si podríamos repartir los temas y hacer más grupos, también estaría bueno. Claro, a ver, el tema es, yo creo que para hacer este trabajo práctico no es necesario que se junten, aunque ni siquiera virtualmente, al mismo tiempo en un lugar, sino simplemente, o sea, yo no sé si tienen contacto vía WhatsApp entre ustedes, eso yo no lo sé, pero si se pueden comunicar, o sea, se asignan distintas consignas cada una, y dice, bueno, yo me encargo de la 1, vos haces la 2, él hace la 3, ella hace la 4. Entonces, listo, lo van haciendo y van compartiendo el documento, lo suben en un drive y lo van haciendo entre todos. Y si no, bueno,
se tendrá que hacer en forma individual, pero es muchísimo más trabajo, ese es el tema. Yo lo que no, o sea, si les dejo el trabajo práctico para hacerlo en forma individual, bueno. Para mí es lo mismo, el tema es ustedes, o sea, van a tener que trabajar mucho más. Sí, no sé qué dicen los chicos, o sea, no sé qué dicen, porque como son 33, no sé qué dicen todos. Claro, y bueno, pues ustedes no tienen grupo de WhatsApp, ¿no? Nosotros estamos divididos porque somos un grupo que entramos el año pasado en agosto y empezamos a cursar, entonces tenemos un grupo que algunos cursamos algunas de segundo y otros, o sea, hay un poco de todo, ¿no es? O sea, Claro. pero está así, y no sé, porque hay mucha gente que cursa, que va cursando las materias que puede, entonces no es Claro. que somos todos los que, o sea, no es que todos nos conocemos. No sé si, de hecho, no sé quiénes están en este, después voy a preguntar en el grupo que tenemos, que ingresamos el año pasado, a ver quiénes coincidimos. Pero estamos un poco divididos. Somos un grupo grande, pero a la vez estamos divididos. Claro, claro. Bueno, yo vamos a... Yo voy a estar esperando esta semana, o sea, desde hoy hasta el jueves que viene, que sería el jueves 14. Sí, porque si no ya les va a quedar menos de un mes para hacerlo. El jueves 14 yo voy a subir el trabajo práctico y si durante esta semana quienes me manden un mensaje, profe, nosotros somos un grupo, tal y tal y tal y tal, sean los que sean. Y vamos a elegimos el tema, no sé, el de Microsoft, o el de Linux, o el de Apple. O sea, eligen un tema, y yo ya los agrupo en la plataforma y van a recibir un trabajo práctico solo, en forma grupal. Bueno. Quien no me mande durante esta semana su agrupación, Va solo. le va a tomar, le va a tocar uno de los 3 temas, lo va a tener que hacer en forma individual y tampoco van a poder elegir el tema, ese es el tema, se entiende, ¿no? O sea, les va a tocar o uno u otro. Por eso... ¿Usted va a poner los temas? Los temas son los 3 que recién dije, son 3 temas. Ah. Por un lado Microsoft, por otro lado Linux y por otro lado Apple. Yo les doy la posibilidad de agruparse y de elegir el tema. Sí, no sé qué dicen los demás. ¿El trabajo, profe, qué sería? ¿De investigación? Tipo Investigación. Windows, todos los sistemas operativos que lanzó, quién lo creó, cuándo se creó. Un poco la historia de la empresa, o sea, la historia de sus sistemas operativos, cómo fue la evolución, cómo es el presente, qué es lo que está ofreciendo. Y un poco defender a esa empresa, cuáles son las ventajas de esta empresa con respecto a las otras. O sea, se van a centralizar cada trabajo práctico en 2 sistemas operativos. En uno para lo que sería el universo PC, o sea, máquinas de escritorio, notebook, netbooks y demás, y el otro sistema operativo para móviles. Caso de Windows va a ser Windows 10, qué sé yo, caso de Linux, o sea, para máquina pueden elegir una de las distribuciones, Ubuntu, lo que sea, y para móviles, Android sería. Pero bueno, nada. En caso de que yo durante esta semana voy a esperar mensajes para que me definan grupos. Si el jueves que viene no tengo grupos hechos, les va a tocar uno de estos 3 temas en forma aleatoria y además de resolución individual. Nada, es eso. La fecha tope para entregar el trabajo práctico es el 11/6. Hoy es 7/5, tenemos más de un mes, pero bueno, nada, o sea, si ya una semana que pase, va a ser una semana menos para hacerlo, ¿se entiende, no?
Las consignas, buenas noches, profe, ¿las consignas del trabajo ya están puestas en la plataforma? No, y no porque distintas consignas de acuerdo al grupo que les toque. Por eso, yo lo tengo todo preparado para subir, pero hasta que no tenga los grupos... Profe, ¿y cómo lo vamos a defender por acá por el Zoom? ¿O cómo está pensando? Ustedes van a presentar ese trabajo, que va a ser un trabajo en Word. Si fuera una cursada presencial, eso se entrega impreso y firmado. Pero como estamos haciendo una cursada virtual, se va a entregar ese archivo de Word, se va a subir a la plataforma. Y nada, o sea, lo que tiene que estar es bien referenciado, porque digamos, si estoy haciendo un trabajo de investigación y yo voy a poner información en base a los sitios que fui visitando y de donde fui extrayendo toda la info necesaria, tengo que citar la fuente, o sea, poner la URL de qué sitio saqué cada una de la información que fui volcando en el trabajo práctico, ¿se entiende? ¿No? Citar las fuentes. Sí. Bueno, Poner una bibliografía, ¿no, profe? una especie de bibliografía, exactamente. Exactamente. Así que bueno, nada, quien esté en grupos o quien tenga otros contactos de compañeros del curso, vayan difundiéndolo. Yo después voy a poner un mensajito general Sí, no, está bien. avisando que esta semana definan grupos, así yo el jueves que viene ya habilito. Bueno, justo se cortó. Ahí volvimos. Ahí volvimos. Bueno, entonces, la idea es, el jueves que viene yo ya habilito el trabajo práctico y aquel o aquella que no me mande el mensaje de con quién se agrupa o qué tema elige, le tocará, una lo va a tener que hacer en forma individual y la segunda es que le va a tocar el tema que les tocó. Ese es el tema. ¿Está? Así que bueno, tienen toda esta semana para mandarme. Divúlguenlo, yo voy a mandar una nota colectiva a todo el curso y bueno, así ya arrancamos con el TP, porque si no después se nos va a venir todo encima, se viene el final del cuatrimestre, ya para el mes que viene y siempre hay un montón de trabajo para el final del cuatrimestre. Yo lo que les quiero es evitarles que se les acumule mucho trabajo para el fin del cuatrimestre. Entonces, cuanto antes tengan esto, mejor, así ya lo hacen, me lo mandan y ya se quedan tranquilos, ¿entiendes? Es eso, nada más. El trabajo, profe, a medida que lo vamos haciendo, se lo podemos ir enviando para que usted lo revise y nos dé el ok, ¿no? Sí, me puede mandar una consigna, yo la veo, sí. No sería problema ese, sí. No sería problema. ¿De cuántos integrantes tiene que ser el trabajo, profe? Los que sea. No más de 11. Bueno. O sea, ¿está? Sí. Bueno, bárbaro. Bueno. Sí, profe. Ya nos ponemos nosotros de acuerdo y si no, bueno, que sea como usted dijo. Buenísimo. Bueno, gente, arrancamos la clase de hoy. Tenemos que ver, voy a compartir pantalla. Con esto vamos a cerrar la unidad que empezamos hace 2 clases, que es ejecución de instrucciones. Donde nos vamos a enfocar hoy es en las llamadas líneas de control. Las líneas de control son líneas que, como ya hemos hablado, son las que me habilitan o deshabilitan el acceso a ciertos dispositivos del sistema central. La línea de control que conocemos bien es la línea LE, es una línea de control, la que habilita o deshabilita una lectura o escritura. Hoy vamos a ver, además de esas, otras líneas de control
que en este caso se encuentran dentro del procesador. En este gráfico que estamos viendo ahora, todo esto que vemos acá, todo esto es CPU, todo esto es el procesador. Son todos componentes del procesador, que ya conocemos la mayoría. Acá tenemos la unidad de control, acá tenemos la unidad aritmética y lógica, como pueden ver. Y estos que tenemos acá son registros que también conocemos de las clases pasadas. El registro de instrucciones, el acumulador, acá tenemos el registro de datos, o RDA, de dirección. Les pido si me hacen el favor de, si me quieren pregunta, abran el micrófono, y si no lo cerramos, porque no, entra como mucho ruido y después no se entiende bien. Les agradezco. Acá tenemos la línea, el bus de, perdón, el registro de direcciones, o RDI. Acá tenemos el puntero de instrucciones, o registro IP. Todos estos son elementos conocidos. Acá tenemos el oscilador, del cual ya hemos hablado también la clase pasada, que es quien le brinda la frecuencia al CPU, al procesador y demás. Y vemos algunos elementos. Podemos ver que la mayoría de los componentes está unido por un canal pintado de amarillo. Esto es un bus interno que tiene el procesador. A través de este bus se realizan las comunicaciones, los traslados de valores entre registro y registro. ¿Se acuerdan cuando veíamos el ciclo de una instrucción? Cuando un dato llegaba a RDA y de RDA iba a la unidad aritmética y lógica para hacer una operación y luego el resultado se guardaba en AX. ¿Por dónde va? Va precisamente por este bus amarillo. ¿Lo pueden ver? ¿Se puede ver? ¿Se entiende? Sí, sí, profe, se puede ver. Buenísimo. Y después vamos a ver también que desde la unidad de control parten una serie de líneas, de buses de un solo cable, que parten de la unidad de control y cada una tiene un destino distinto. Hay una que ya la conocemos, esta que está acá, que es la línea LE, la línea de lectura y escritura que va hacia memoria principal. Esta ya la conocemos. Y después tenemos otras que salen de la unidad de control y van apuntando a distintos sectores internos del procesador. La mayoría apuntan a este bus que yo pinté de amarillo. ¿Y qué significa que apuntan? Por ejemplo, analicemos esta que está acá. Vean el cursor. Analicemos esta que está acá. Esta apunta a un sector del bus que está entre estos dos componentes, entre el registro auxiliar y la unidad aritmética y lógica. Esta línea de control es la que habilita o deshabilita este sector de bus. Por ejemplo, esta línea de control, que viene acá, es la que habilita o deshabilita este sector de bus, el que está entre RDA y AX. ¿Se entiende? Y así, cada línea va apuntando distintos sectores del bus interno del procesador. ¿Por qué habilita o deshabilita? Porque es la que, a través de sus valores, me va a permitir la comunicación entre un dispositivo y otro del procesador. ¿Cómo habilita o deshabilita? De la misma forma que ya conocemos con LE. ¿Se acuerdan que cuando LE se pone en 1, está habilitando una lectura? Cuando se pone en 0,
es una escritura, o sea, si está en 1, habilita, si está en 0, deshabilita, y igual trabajan estas líneas. Todas son líneas de control. Entonces, para ver un ejemplo práctico de cómo trabajan las líneas de control, vamos a reproducir la instrucción 1. ¿Se acuerdan que vimos las 4 instrucciones el jueves pasado? I1, I2, I3 e I4, vimos cómo se ejecutaban y demás. Hoy vamos a volver a ejecutar solamente I1, a modo de ejemplo, pero no vamos a ver qué es lo que pasa en la memoria, ni cómo se lee o escribe en la memoria principal, porque eso ya lo hemos visto. Lo que vamos a ver es precisamente qué pasa internamente en el procesador. ¿Se acuerdan cuando una instrucción llegaba al registro de datos, que yo insistía en que para que esa instrucción, para ser obtenida por el procesador, debía llegar al registro de instrucciones? Y yo en esa animación del jueves pasado, ¿qué hacía? Hacía una flecha grandota que movía desde RDA hasta RI. Un valor, un dato iba de un registro al otro. Ahora vamos a ver en detalle cómo es que se mueven esos datos dentro del procesador. ¿Está? Vamos a comenzar con el ejemplo. Bueno, por supuesto acá el oscilador sabemos que es quien se encarga de darle la frecuencia y o velocidad al procesador. ¿Está? Entonces, miren, cuando comienza I1, cuando comienza la instrucción I1, las líneas de control, como pueden ver, algunas están habilitadas y otras están deshabilitadas. Las que están en 1 están habilitadas. Las que están en 0 están deshabilitadas. Por ejemplo, línea LE está en 1. ¿Por qué? Porque va a cumplir el primer paso del ciclo de una instrucción, que es obtener la instrucción. La instrucción está en memoria principal. Una vez que se lee, esta instrucción va a llegar ¿a dónde? Acá al registro de datos, de RDA. Pero para eso, el primer paso es tener la línea LE en 1. Y la dirección de la instrucción a ejecutar. ¿Dónde era que arrancaba? ¿Se acuerdan que arrancaban en el registro IP? Acá está, ¿la ven? La 0200. Estamos recreando I1 acá. Tenemos la posición de memoria 0200, donde está I1. Está en IP, en el puntero de instrucciones, pero para poder acceder a memoria, estas direcciones tienen que salir de RDI. Entonces, este valor, desde IP, tiene que llegar a RDI. Por eso, ven, esta línea de control está en 1 y es la que va a habilitar este sector del bus. Fíjense que el resto de todos los sectores del bus están en 0, están deshabilitados. Cuando desde IP se ponga este valor en el bus, al tener habilitado esta línea de control, va a llegar al registro de direcciones. Y así es como va a pasar, ¿ven? El valor se pone en el bus y llega al registro de direcciones. Ahí llegó el valor 0200 a RDI. Entonces ya el procesador está en condiciones de realizar la lectura de memoria principal. Se realiza la lectura y esa instrucción, recuerden que el primer paso del ciclo de una instrucción es obtener la instrucción, ¿no? Esa instrucción, como pueden ver, llegó a RDA. ¿La ven? Que era 5000A1. Ahí tienen la instrucción. Todavía falta un paso para obtener la instrucción. ¿A qué registro del procesador debe llegar una instrucción para ser obtenida? A ver, a la raíz. ¿cómo? A la raíz, al registro de instrucción. Muy bien, muy bien. Instrucción al registro de instrucción. Entonces, esta instrucción que está en RDA tiene que llegar acá. Entonces, el siguiente paso sería, a ver, estas líneas de control, ¿cuáles son los cambios que van a suceder para que se pueda hacer este traslado?
Por empezar, las que están habilitando acá se tienen que poner en 0. Y esta que está acá se va a tener que poner en 1. A ver. ¿Ven? Ahí cambiaron los valores. Ahí cambiaron los valores. Y esta línea de control, que se puso en 1, es la que me habilita este sector del bus. Entonces, esta instrucción que está en RDA va a poder viajar por el bus y llegar a RI. Ahí se obtuvo la instrucción. ¿Está? Entonces, el segundo paso es estático, que es el de decodificación. Se encarga la unidad de control de decodificar esta instrucción y entender qué es lo que tiene que hacer. En este caso, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que obtener, el siguiente paso de la instrucción es obtener el dato a operar. O sea, leer un dato en memoria principal. Este dato está en la dirección de memoria 5000, que es la dirección de memoria que viene con la instrucción. ¿La ven acá? Entonces, tenemos que leer, el procesador debe leer en memoria principal la dirección 5000. Entonces, esta dirección 5000 tiene que llegar a RDI. Para que llegue a RDI, este sería el sector que se tiene que habilitar, el resto se pone en 0. ¿Ven? Entonces, esta dirección llega a RDI, y además, ¿se acuerdan que yo les dije que la actualización del IP se hacían junto con el paso 3? Este es I3. Por eso está esto también habilitado. Y por un lado, la dirección llega a RDI. Y por otro lado, se actualiza el puntero de instrucciones para la siguiente instrucción a ejecutar. Todo esto es I3. ¿Está? Por último, bueno, vamos a hacer la lectura. LS pone en 1. Llega la lectura y acá llega a RDA el valor del dato que está en memoria, que es 2040, ¿se acuerdan? Y ahí viene. Ya, I3 está cumplimentado, podés obtener el dato a operar. El dato a operar llegó a RDA, ya está obtenido. Ahora falta realizar la operación, que en este caso la operación es simplemente el dato guardarlo en AX. O sea, tenemos que este dato, este valor, tiene que ir desde RDA hasta AX. Entonces vemos cómo cambian las líneas de control, y fíjense que la que me habilita es precisamente este sector del bus. Y ahí se realizó I1 sub 4, o sea, el cuarto paso de I1. Lo que acabamos de hacer ahora fue simplemente recrear I1, el que vimos el jueves pasado, pero simplemente viendo en detalle qué es lo que pasa dentro del procesador. ¿Hay preguntas? No. Esperen que retroceda un poquito así explico. ¿No hay preguntas? Bien. Con cada, como dijimos, como vimos el jueves pasado, con cada pulso del oscilador, la instrucción va avanzando un paso. Los 4 bloques del ciclo de una instrucción le insumen al procesador 4 pulsos del oscilador, o sea, 4 Hz. 4 Hz. Y cada vez que el oscilador manda un pulso a la unidad de control, desde la unidad de control salen distintos valores en las líneas de control, que puede ser 0 o 1. Ven que a medida que fuimos avanzando, muchas líneas pasaron de 0 a 1, después a 0. ¿Para qué? Para poder ejecutar la instrucción. ¿Cómo sabe? La pregunta es, ¿cómo sabe la unidad de control cuáles son las líneas que tiene que poner en 0 y cuáles son las líneas que tiene que poner en 1 para poder ejecutar la instrucción? Esa es la pregunta. El asunto es así. Nosotros, ahí vemos
que de la unidad de control salen un montón de líneas de control. Y cada una, al ser solamente un cablecito, o puede valer 0 o puede valer 1. Pero imaginemos lo siguiente. Imaginemos que tomamos todas esas líneas de control que están desparramadas y que cada una va para un lugar distinto, las juntamos todas y las ponemos todas derechitas, una al lado de la otra, ¿no? Y seguimos viendo ese valor, esos ceros y esos unos, y en vez de verlo en forma separada, lo tomamos como si fuera un número solo, un número binario, ¿se entiende? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Esta cantidad de ceros y unos, en realidad, es un número solo. Es un número solo, binario, donde cada cifra corresponde a una línea de control determinada. Entonces, la unidad de control lo que saca en realidad es un valor binario, no es que saca un montón de valores para las líneas de control. Se lo puede considerar como que solamente es un valor. Y ese valor, en ese valor, cada cifra, cada dígito va a corresponder a una línea de control. Pero lo que emite la unidad de control es un solo valor. Y esos valores que va poniendo en sus salidas la unidad de control, ¿con qué criterio los hace? Porque fíjense que esos valores son los que precisamente hacen que se pueda ejecutar una instrucción. Porque si los valores que pone la unidad de control son erróneos, no se va a poder ejecutar lo que se solicita. Una suma, una asignación, el movimiento de un dato entre un registro y otro, ¿se entiende? Para que eso se pueda realizar, la unidad de control tiene que dar directivas. Esas directivas, esas órdenes que tiene la unidad de control, ¿de dónde las inventa? ¿De dónde las saca? Porque se les ocurre, ¿de dónde saca la inteligencia la unidad de control? Es muy sencillo. Es muy sencillo. Dentro de la unidad de control, hay un pequeño firmware. ¿Alguien me puede decir lo que es un firmware? No importa, no importa. ¿Una firma digital, profe? ¿Cómo? Es un programa. ¿Una firma digital? No. No, es un programa a bajo nivel. Exactamente, Iván. Exactamente. Firmware se le dice a aquello que es una mezcla de hardware y software. Y por lo general se habla de eso. Dentro de la unidad de control hay una pequeña ROM. La llamada ROM de control. La llamada ROM de control. No confundir, por favor, a la ROM de la memoria principal, al ROM BIOS. Son dos cosas totalmente distintas. Ustedes van a ver a medida que avanzamos con las clases, a medida que vamos viendo en detalle todos los componentes del sistema central, cada vez que analicemos algo nos vamos a encontrar con varias ROMs nuevas. Hoy nos encontramos con la ROM que tiene dentro la unidad de control y su nombre es ROM de control. ¿Y qué es lo que hay en la ROM de control, en esa pequeña memoria? Un programita, tal cual como dijo Iván. Hay un pequeño programa, es un algoritmo. Muy sencillito. No tiene muchas líneas. No tiene muchas líneas. Y ese algoritmo, ese programita, es quien le da la inteligencia a la unidad de control. Funciona. ¿Cómo funciona ese algoritmo? Es muy sencillo. ¿Vieron el paso 2 de la ejecución de las instrucciones, que es la decodificación? La unidad de control decodifica la instrucción que llegó al registro de instrucciones. O sea, lee. Este valor es leído por la unidad de control. Y de ahí al valor ingresado, a esa orden o instrucción ingresada, la unidad de control va a poner en sus salidas una serie de valores
para que dicha instrucción se ejecute. ¿Cómo los pone esos valores? Y es a través de, la línea, de las líneas de control, que en realidad es un valor solo, como dije antes, largo, en el cual cada cifra corresponde a una de las líneas de control. Y esos valores son los que van a hacer que se ejecute la instrucción. Como vimos en la clase pasada... Roberto, sería como una especie de diccionario o algo así. ¿Cómo? Sería como una especie de diccionario. Diccionario. Claro, le llega la instrucción y la unidad de control la busca en su catálogo de instrucciones, para decirlo de una manera, y obtiene ese valor largo que le da valor a cada uno de los Exacto, sí. hilos de control. Es como vos decís, Iván, es como vos decís, pero te diría que es más sencillo aún. Es más sencillo aún, porque un procesador, que ya sabemos, la unidad de control solamente interpreta código máquina, y los valores que pone en su salida también es código máquina, o sea, valores binarios. Un procesador, esto puede variar de modelo en modelo, incluso dentro de del mismo fabricante de procesadores. Pero aproximadamente un procesador puede interpretar 150, 200 instrucciones simples. Algunos 100, algunos 300, pero más o menos estamos entre 150 y 200 instrucciones simples. Cada vez que ustedes escriben cualquier instrucción, cualquier sentencia en código fuente, en el lenguaje de programación que sea, eso no importa. Cada vez que escriben una línea de sentencia, cuando se transforma en código máquina, se desarma, se descompone en una serie de instrucciones simples. Esto lo vimos en las últimas dos clases, vieron que habíamos visto como ejemplo una instrucción simple, que a la variable R se le iba a asignar, ¿qué cosa? La variable P más la variable P menos la variable Q, ¿se acuerdan? Es una instrucción simple. Esa instrucción simple, esa sentencia se dividió en 4 instrucciones, que fueron I1, I2, I3 y I4. Esas 4 instrucciones simples son 4 de las 200 instrucciones que puede interpretar la unidad de control. No, de acuerdo al procesador, tiene una cantidad fija de instrucciones que puede interpretar y cualquier cosa que se escriba se va a descomponer en una combinación de esas instrucciones simples para poder ejecutar lo que se escribió en código fuente, ¿se entiende? O sea que imaginemos que hacemos un algoritmo donde se solicita el ingreso de un valor, ¿no? De entre 200 valores posibles, ¿no? Y de acuerdo al valor ingresado, si fuera algún algoritmo común, sería mostrar por pantalla estos 5 valores. Que esos 5 valores serían todas las combinaciones de ceros y unos de las líneas de control para llevar a cabo esa instrucción. ¿Entiende? O sea, ¿yo cómo lo armaría? Por empezar, como el procesador actúa uno tras otro en forma indefinida mientras esté prendido, yo pondría un ciclo repetitivo, ¿no? Un while o un do while, donde cada vez que comienzo un ciclo, pido ingresar un valor. Ese pedir ingresar un valor es cuando la unidad de control decodifica la instrucción de RI. Entonces, una vez que ingresó ese valor, dentro de ese ciclo repetitivo, que puede ser un while, puede ser un do while, ¿qué tenemos? Tenemos un switch, ¿no? O sea, una herramienta case, donde ya están escritas todos los valores posibles que pueden llegar a ingresar. 200, o 150, o 100, de acuerdo al modelo de procesador, ¿se entiende? Ya está todo programado. Ya está todo programado.
Si se leyó, ¿se acuerdan que una de las instrucciones era A1? La que vimos recién era A1. Esperen que retrocedo. A ver, ¿ven? A1. La instrucción propiamente dicha es A1. El valor que llegó a la unidad de control es el número binario A1, que es un número de 8 cifras, que la verdad que no sé cuál es, no importa. Ahora, A1 es uno de los 200 valores que podría interpretar este procesador. Y de acuerdo a ese valor A1 leído, después en las salidas, ¿ven cómo van cambiando? Ahí puso un valor. ¿Para qué? Para poder lograr esto. Después puso en las salidas otro valor. Y así puede ir ejecutando toda la instrucción. Esta línea sigue en 0, esta línea de 1 pasa a 0, o sea que en definitiva va a emitir 2 o 3 números largos donde cada cifra va a corresponder a una línea de control. Y así, desde la unidad de control se van dando los pasos para ejecutar la instrucción recibida en RI. Ahí radica la inteligencia de los procesadores. En un pequeño programita muy sencillo que lo podemos imaginar como una herramienta switch, o sea, una herramienta case, dentro de un ciclo repetitivo. Muy cortito, muy cortito. ¿Entendió eso, gente? Sí, profe. Entonces, ese programita es código máquina puro y está dentro de la unidad de control. Y está dentro de la unidad. Quedan 10 minutos nuevamente y todavía tenemos que seguir. En una zona, en una ROM llamada ROM de control, que es lo que se llama microcódigo. O sea, está escrito en microcódigo, que en realidad es código máquina. Es el código máquina puro de la unidad de control. ¿Está? Acá tenemos lo que acabé de explicar. Acá están los conceptos teóricos. ¿Ven? Dentro de la unidad de control tenemos la ROM de control. ¿Ven ahí que las líneas de control están todas juntas? Que en realidad es un número solo, donde en cada línea puede ser un 0 o un 1. Dice microcódigo copia del que está en la ROM, el cual en un cierto CK pasó a las líneas de control de la unidad de control. O sea, va emitiendo en sus salidas los valores de acuerdo a la instrucción recibida. ¿Está? Y ahí está, ahí yo explico, escribo, bueno, un poco lo que les expliqué recién. Este conjunto de combinaciones constituye la inteligencia de un computador para que la unidad de control pueda ejecutar cada una de las instrucciones de máquina que forman parte de cualquier programa que está en memoria principal. ¿Está? Y eso es todo por hoy. Eso es todo por hoy. Sí. ¿Queda alguna duda? Tenía un tema más para arrancar, pero me parece que por ahora mejor cortamos con esto hoy, porque creo que fue bastante información lo que les digo hoy, ¿no? Yo igual en la plataforma el siguiente tema ya lo empecé a habilitar. Se los dejo habilitado por si quieren, durante la semana lo pueden ir pispeando, pero el siguiente tema lo vamos a ver en detalle el jueves que viene. ¿Está, gente? Sí, sí, bárbaro, profe. ¿Quedó alguna duda? Sí, profe, todo bien. No, ninguna. ¿Ninguna pregunta? No. Bueno, Por acá no. buenísimo, buenísimo. Yo, esto seguramente mañana va a estar subido a la plataforma, la grabación sí lo pueden repasar y demás. El PowerPoint que vimos ya está disponible en la plataforma. Y el video de esta clase seguramente mañana lo van a tener. Profe, el PowerPoint 8 que dice líneas de control, que ya está en plataforma, ¿es Ese esto que explicó hoy? Es el que acabo de explicar hoy. Ah. El que acabo de Una explicar. consulta, porque no me venía conectando las otras clases y quizás esté media perdida, capaz que ya comentó esto, pero un tema de laburo me desconecto más tarde. El tema de los TPs, no sé si ya estaban los grupos,
Y la consulta en qué grupo estaría si ya se organizaron los grupos, como para poder Bueno, darle una mano ahí. bueno, Florencia, mira, el tema es así. Bueno, eso justamente lo hablamos hoy al principio de la clase. Yo los TP ya los tengo listos para subirlos a la plataforma. Lo que estoy necesitando es que durante esta semana, la comisión, o sea, todo el grupo de arquitectura, traten de ponerse de acuerdo de cómo se van a agrupar. Yo no sé si todas y todos y todos están, se comunican entre sí, si tienen un grupo de WhatsApp o no. Pero yo ofrezco estas alternativas. La idea básica, si estuviéramos en el instituto y demás, es mucho más fácil organizarse, se dividen los 3 grupos, son 33, o sea que serían 3 grupos de 10 más o menos. Pero como sé que las dificultades se nos presentan ante esta contingencia sanitaria, yo les doy la alternativa, si se pueden comunicar y se ponen de acuerdo, decir, bueno, aunque no sean 10, por ahí son 4 y dicen, bueno, yo quiero, o sea, se quieren juntar y hacer un grupo y eligen, qué sé yo, Linux, listo, me mandan un mensaje y me dicen, nosotros 4 somos un grupo para Linux. O sea, yo voy a permitir que en los 3 temas haya más de un grupo. Incluso quien desee hacerlo en forma individual y autónoma, no hay ningún problema. Dejo abiertas todas las posibilidades. Como para que el jueves que viene, simultáneamente con la clase que dé, yo también voy a subir el trabajo práctico y aquel o aquella que aún no me haya mandado un mensaje de cómo se va a agrupar, bueno, le va a llegar uno de los 3 temas y su resolución lo van a tener que hacer en forma autónoma. ¿Se entiende esto, no? Sí, bueno, en mi caso yo preferiría en este tema porque, como comentaba, que de laburo me conecto más tarde y capaz que llego tarde a las clases, preferiría no incomodar al equipo y preferiría hacerlo sola en ese caso. Sí, muchos los horarios. En forma individual y me parece perfecto. Igual tienen prácticamente un mes para hacerlo. O sea que lo pueden ir haciendo con tranquilidad. Pero no quiero dejar pasar. Obvio, la idea es ver más o menos para ir leyendo y preparando y armar como un borrador. Totalmente. Vamos a suponer, si alguien decide hacerlo en forma individual, está bueno, si quieren, me puede decir, yo elijo Apple, o elijo Microsoft, o elijo Linux. O sea, y si no, si les es indistinto, directamente no me avisan nada y les va a tocar uno de esos 3 temas. ¿Se entiende, Florencia? En mi caso es indistinto, o sea, no me hago problema. Entonces no te preocupes, espera el jueves que viene y te va a tocar uno de esos 3 y no hay ningún inconveniente en que lo hagas en forma individual, ya son varios que ya me han dicho que lo van a hacer en forma individual y está todo bien, No hay... ¿La info todo de internet o de libros así? O sea, la información es de internet, ¿no es cierto? De la investigación y todo eso. Y yo creo que más que nada vas a encontrar información navegando en la web. Claro, sí. Sí, eso porque hay libros, porque me refiero a que hay libros de internet. O sea, sí, pero vamos a suponer que tenés que desarrollar Windows 10. No sé cuántos libros hay sobre Windows 10. Sí, claro. Así que nada. Bueno, y yo lo que voy a hacer también es habilitar la solapa de sistemas operativos. No va a haber una clase formal de sistemas operativos porque ese es el trabajo práctico. Pero toda la parte teórica, y hay un video y varias cosas más, yo ya la estoy habilitando, así pueden acceder a toda la parte teórica de sistemas operativos. Eso se los voy a habilitar también. ¿Está? Okay. Quedan 2 minutos, gente. No sé si alguien tiene alguna pregunta más para hacer. De mi lado yo estoy, me aclaro todo lo que tenía dudas. Me alegro muchísimo. Gracias. Me alegro muchísimo. Bueno, gente, que tengan una buena semana.
Hasta mañana, profe. Igualmente, profe. Igualmente, Espero que la semana. semana que viene sea un poco más distendida, que aflojen un poco con el Que aislamiento. podamos salir. Yo no digo salir todos a la cancha, recitales, pero bueno, algo, un poquito. Por lo menos a la plaza, pasear el perro. Qué sé yo, ponele, o ir a visitar a alguien que por ahí extrañas mucho, qué sé yo. A la novia. Hace un mes que... Mi hermano, que mañana es su cumpleaños, profe. ¿De quién? ¿Tuyo? Mi hermano. Y el de tu hermano, claro, viste. Bueno, yo cumplí durante la cuarentena y nada. Fue un año que no. Y con mi novia mañana hacemos 1 año y 5 meses y hace 1 mes y medio que no nos vemos. Sí, es así. Es un tema. ¿Qué te puedo decir? Te entiendo perfectamente, te entiendo perfectamente. Gente, se corta esto. Bueno, profe. Nos vemos, mañana. profe. Buena Pásenla, semana. listo. Buen fin de, nos vemos Bueno. después. Cuídate, Gracias, chicos. igual a los que cursan conmigo algoritmos, nos vemos mañana. Mañana, sí. Nos Ok. vemos. Chau, Dale, chau. profe, saludos. Cuídense todas y todos y todes. Nos vemos.